grabar el... Bueno, buenas noches a todos. Este es el tema de hoy, el cual estamos compartiendo. Bienvenidos sean todos. Le damos las gracias por participar. Si fuera posible, abrir sus cámaras para poder vernos, ¿verdad? Y saludarnos, pues les agradezco mucho. Hoy el tema es la ubicación histórica del cristiano. Vamos a iniciar con la lectura del Evangelio. Estos 2 días, la sesión anterior y esta, hemos arrancado leyendo y haciendo una pequeña lección divina, se llama, o lectura orante, un poquito sencilla, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a comprender su palabra. No sé si alguno quisiera leerme el texto bíblico despacio y con buena letra para que todos lo entendamos y lo escuchemos bien. No sé quién quiere ser el que me ayude con la lectura del texto que está aquí. El texto está tomado de San Mateo 16, 13, 20, para que después lo busquen en su Biblia. ¿Alguien que quiera leerlo, por favor? Yo lo veo un poquito borroso. Lo veo un poquito borroso. Ok, no sé, alguien que me lo pueda leer, que lo vea, o se ve muy borroso. Hola, buenas noches, don Hernán, ¿cómo está? Buenas noches a todos. Buenas noches, Shirley, ¿cómo han estado? Muy bien, gracias a Dios. Ahí disculpe que el atraso de meterme, pero es que estábamos rezándole a mi suegro. Sí, Que sí, cumplió no, 3 años. no se Entonces, preocupe. a mí se me ve a veces un poquito borroso, pero yo creo que es por el internet. Ok, no sé si alguien puede leerlo, si lo ven bien o lo leo yo. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, ¿cómo me les ha ido? Bien, bien, gracias. Vamos a iniciar leyendo el Evangelio. Entonces no sé si alguien lo puede leer. ¿Lo ven bien? ¿Quién se atreve? Yo lo veo bien. ¿Me lo puede leer, por favor? Sí, claro. Gracias. Despacio y con buena letra para que todos lo escuchemos bien. Bueno, oración inicial del Santo Evangelio según San Mateo 16, 13, 20. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o otros de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, ya me perdí. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que antes en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie
que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, diciendo: lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a hacer la primera parte de esta lección, que es ¿qué dice el texto? ¿Se acuerdan que la semana pasada lo practicamos? Este mismo ejercicio, solo que lo hice un poquito más sencillo para esta. Lo primero que tenemos que hacer es recrear el tema. ¿Qué es lo que dice el texto? Entonces me gustaría que ustedes fuéramos juntos reconstruyendo lo que dice el texto. ¿Quiénes se acuerdan cuáles eran los personajes? ¿Se acuerdan de los personajes de la lectura? ¿Quiénes estaban en ese texto evangélico? Pedro. Pedro, muy bien. ¿Quién más? Vuelvo a poner el texto para que lo vayamos siguiendo. ¿Quién es más? Juan el Bautista. Juan el Bautista, lo nombran muy bien. ¿A quién más? ¿Quién está ahí también, que es el centro del evangelio? Al inicio se nos cuenta que alguien llegó a una región. ¿Quién fue el que llegó? Al puro inicio. Que llegó a una región de Filipo llamado Cesarea. Jesús. ¿Quién? Ajá. Muy bien. Entonces tenemos a Jesús, tenemos a Pedro, tenemos a los discípulos. ¿Se acuerdan la pregunta que les hice la semana pasada en el ejercicio de profundización? La misma que Jesús le hace a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pregunta Jesús, ¿verdad? Y ellos responden, ¿qué le responden? ¿Qué es quién? Juan el Bautista, otros dicen que es Elías. Elías, otro que es a la par de Elías, está ahí a la parcita. Jeremías. Jeremías. Ellos son profetas del Antiguo Testamento. Entonces Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos responden, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y aquí está una pregunta bien clave que les hice yo a ustedes la semana pasada. ¿Y ustedes quiénes dicen que es Jesús para ustedes? Que por cierto, solo me llegaron como 2 tareas, ejercicios de profundización.
No me lo contestaron, ¿verdad? Ahí tienen pendiente ese ejercicio. ¿Y quién responde a esa pregunta de quién dicen ustedes que soy yo que pregunta Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Quién responde? ¿Se acuerdan? ¿Hay alguien ahí? Simón Pedro dice. Simón Pedro, muy bien. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, bienaventurado, dichoso, alegre, feliz, Pedro, porque eso no te lo ha revelado un hombre, sino que te lo ha revelado el Espíritu. La respuesta de Pedro la dio no porque a él se le ocurriera, no porque Pedro era muy vivo, sino porque el Espíritu Santo se la dejó en su corazón, ¿verdad? Pero quiero llegar a la parte donde Jesús le dice a Pedro, y los subrayos, si lo ven, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hades es el infierno. En otras traducciones se lee el infierno. Quiere decir que Jesús le da una tarea a Pedro. ¿Ok? Vamos con la segunda pregunta. Voy a volver a leer el texto del Evangelio para que por favor ustedes cierren sus ojos y escuchen con mucha atención el Evangelio. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente, quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Sí. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ese es el primer paso. El primer paso es reconstruir lo que nos dice el texto. Ahora, este texto, ¿qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí este texto? ¿Qué les dice a ustedes
esta parte del Evangelio de Jesucristo, a mí personalmente, Hernán, Rebeca, Shirley, Sellera, todos los que estamos hoy en esta catequesis en el 2021, ¿qué nos dice a nosotros? Aquí es donde yo quiero escuchar qué le dice a usted este texto que escucha del Evangelio. ¿Qué lo hace pensar? ¿Qué lo hace analizar? Eso que estamos escuchando. ¿Alguno que quiera echarse al agua? ¿Qué le dice a usted ese texto que acabamos de oír? Lo bonito de estos ejercicios es que pese a que uno pudiera considerar que el pasaje es un tanto extenso, hay algo que posiblemente recordemos más y eso tal vez lo podemos también compartir, ¿verdad? O sea, ¿qué parte les llamó más la atención? Alguna frase en particular, digamos, alguna parte, la inquietud que tenía Jesús de saber qué podía opinar la gente de él, el aviso que se les está dando a los demás, ¿verdad? Pero pensemos un momento, bueno, ¿qué fue lo que más recuerdo? Si me tuvieran que preguntar en este momento de lo que acabamos de leer, lo que acabamos de escuchar, ¿qué es lo que más recordamos? ¿Qué es lo que se nos quedó tal vez por ahí como pensando o como una idea en la cabeza? ¿Qué es lo que más recordamos? Si tuviéramos que contarle a alguien, si alguien nos preguntara, ahora vamos a terminar esta sesión de catequesis, este encuentro, y si alguien nos preguntara, su esposo, su mamá, alguien que esté cerca, ¿cuál fue el pasaje bíblico que ustedes vieron hoy? ¿Qué le contaríamos? ¿Le podríamos contar qué fue lo que leímos, qué fue lo que escuchamos? Estoy segura de que hay algo que tuvo que haberles quedado, estoy segura. Entonces es cuestión nada más de que nos atrevamos, ¿verdad? Lo hemos hablado, que aquí no hay una respuesta que sea buena, una respuesta que sea mala, porque este es un ejercicio personal, ¿verdad? Que nos llega diferente a cada uno. Entonces es cuestión nada más de compartir eso con nosotros. Recordemos que estamos en un ambiente pues de confianza, ¿verdad? Que caminamos juntos en este trayecto. Entonces la invitación es a compartir eso. Sí, bueno, en mi caso, doña Rebeca, no es más que todo una respuesta, sino es más o menos para entender un poco mejor la frase que dice que lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ok, bueno, ahorita en el desarrollo del tema yo les voy a explicar un poco el texto en sus partes, pero cuando se refiere a eso, es la potestad que tiene Pedro y los apóstoles de tomar decisiones en torno a la iglesia que van a ser contempladas por Dios. Por ejemplo, este texto es fundante para el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Se refiere más a eso, a lo que el sacerdote perdone en la tierra, queda perdonado en el cielo, porque así se escucha en otras traducciones, ¿verdad? O lo que el sacerdote no perdone en la tierra, no se perdona en el cielo. Se refiere específicamente esa parte al sacramento de la reconciliación o de la confesión, como muchas veces lo conocemos, pero dentro del texto lo que le está dando es la potestad a Pedro de tomar acción como la nueva cabeza de la iglesia, ¿verdad? Un poco más que si lo vamos a ver más profundo y ahora más tardito lo vamos a ver también. Lo vamos a entender.
Don Hernán, Pero Gerald, muchísimas gracias por aportar eso. De verdad que gracias. Gerald, perdón, algo iba a decir. que se escucha muy poco en el momento que estaba explicando. No sé si alguien tendrá ahí, creo que el micrófono abierto. Me parece que doña Judith tiene el micrófono abierto. Tal vez no se ha dado cuenta. Gracias, doña Judith. Si no sé, ¿alguien más que quiera compartir con nosotros? Bueno, buenas noches a todos. Buenas A mí me noches. gustaría compartir. Sí, claro. Es que Sí. llegué tarde, entonces apenas estoy entrando un poquito en esto, pero bueno, lo que me dio a entender a mí este pasaje es como el inicio de promulgar la fe, como que aquí es donde empieza, donde los que acompañan a Jesús empiezan a promover las palabras y los actos que va a decir Jesús de ahora en adelante, como que empiezan a promover la fe y a promulgarla. Eso es lo que me dio a entender a mí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más que quiera compartir? No sé, compañeros, si lo han notado, pero hoy tenemos 11 personas participando en el encuentro. Entonces, si nos quitamos a don Hernán y yo, tenemos una participación de 9 personas. Qué contenta me pongo, porque creo que es una participación alta en comparación a la de otros encuentros. Entonces, bendito sea Dios que hoy nos podemos reunir en este espacio, ¿verdad? Entonces, si alguno más quisiera, yo les quería pues aportar nada más que en la traducción de la Biblia que yo tengo aquí, en la parte sobre que don Hernán decía y nos explicaba lo de las puertas del Hades, ¿verdad? Que era el infierno. Aquí en esta, lo que dice es, ¿verdad? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Qué lindo, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención la parte donde dice, vamos a ver, ahí después de que dice que lo que quedará, tierra quedará desatada a los cielos, la frase que sigue, entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Gracias, Natalie. ¿Algún otro que quisiera aportar algún comentario? Hay algunas voces que todavía no hemos escuchado hoy. Sí, yo tengo. A mí, bueno, esa oración inicial personalmente me viene a decir y a entender sobre la obediencia de Jesús al manifestar a sus discípulos todo lo que le iba a suceder, y a pesar de eso, pues lo hizo pagar nuestros pecados antes, ahora y siempre. Gracias, Débora. Qué lindo, gracias por señalar eso, porque qué lindo es recordarlo, ahora tener esa conciencia de ese sacrificio que hizo por nosotros, por todos nosotros. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos por sus aportes. No sé si alguien más quiere, voy a seguir compartiendo. Es que quería verlos un poco, a ver quiénes estaban, ¿verdad? Voy a seguir compartiendo la pantalla porque quiero que sigamos haciendo esta dinámica, porque me interesa seguir caminando en esta línea de la oración. Siempre es importante poder nosotros
escudriñar bien la palabra, ¿verdad? Aprender. Yo creo que algo muy importante de esta catequesis es que puedan ustedes reconocer la palabra. Con todo eso que me dice a mí, que me reflexiona a mí, ¿cómo puedo hacer yo una oración en torno a esto, en torno a la obediencia, en torno a la posibilidad que tenemos nosotros de estar ahí a los pies del Señor y decirle, Señor, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cómo hago yo para que esta palabra me permita a mí hacer una oración personal, me permita a mí acercarme a Jesús a través de este texto? Es algo que tenemos que ir aprendiendo a hacer, ¿verdad? A orar con la palabra, a orar desde la palabra y poder nosotros verdaderamente agradecerle al Señor lo que nos da en sus enseñanzas. Y la última parte, que es el cuarto paso, es a qué me compromete, ¿verdad? ¿Qué me comprometo yo con este texto? ¿Qué me compromete a mí? Bueno, a ser obediente, a entender el papel de Dios en mi vida, a entender el papel de la iglesia. ¿Quién es Pedro en la iglesia católica, en la iglesia cristiana? ¿Verdad? ¿Cómo me siento yo en la presencia de Jesús cuando me preguntan a mí quién es la cabeza de esta iglesia a la que yo pertenezco, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que puedo decir como oración y puedo comprometerme, este texto me tiene que llevar a mucho a mí, ¿verdad? Me tiene que llevar a mí a comprender eso, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Pedro en la iglesia? ¿Y en dónde estoy yo? Que es un poco lo que hoy vamos a contemplar en el tema. Estamos hablando de la ubicación del cristiano, ubicación histórica del cristiano. O sea, ¿cómo estamos nosotros dentro de la iglesia? En el credo, nosotros decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Decimos que es una porque en el texto que leímos hoy, voy a devolverme, hoy vamos a trabajar con este texto, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice mis iglesias, no dice varias iglesias, dice una sola iglesia, la iglesia de Jesucristo. Por eso es que nosotros cuando rezamos el credo, cuando rezamos en lo que creemos, decimos la iglesia es una. Y la única iglesia que formó Jesucristo es la iglesia católica. Ahora, hay muchas iglesias que creen en Jesucristo, pero surgieron a partir de un cisma que hubo en la Iglesia Universal con Martín Lutero hace muchos años, en el siglo XV. La Iglesia siempre ha pedido que el matrimonio sea para toda la vida. Y el rey Enrique VIII, que era medio mal portadillo, se enamoró de una chiquilla y le pidió al papa de aquel entonces que lo divorciara y que lo casara con la chiquilla más joven. Pero el papa, como era católico, le dijo que no podía hacer eso porque el matrimonio era indisoluble y era para siempre. Martín Lutero era un cura católico que no estaba muy convencido de lo que la iglesia decía. Entonces el rey Enrique VIII lo buscó y Martín Lutero decidió
además de muchas otras cosas, casarlo después de haberlo divorciado. Y a partir de ahí surgen lo que se llaman las iglesias protestantes o las iglesias separadas. Surgen de la iglesia católica, pero cambian por un montón de cosas, dándole prioridad a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros, los católicos, rezamos el credo, decimos la iglesia católica es una, la iglesia de Jesucristo. Y hay algunas iglesias que ni siquiera son cristianas. Hay algunas iglesias que no creen en Jesucristo. Por ejemplo, puedo hablar de los mormones, ¿verdad? Que aunque hacen alguna referencia a Cristo, no lo consideran parte fundamental de la iglesia. Y eso nos da la segunda característica de la iglesia. La iglesia es santa. ¿Por qué decimos que es santa? Porque la iglesia fue fundada por Jesucristo. Tú eres Pedro y sobre esta iglesia y sobre esta piedra fundaré mi iglesia. O sea, el que la funda es Jesucristo. No la funda una persona. Y ustedes lo pueden ver, hay muchas iglesias que han surgido en un garaje, en un almacén viejo, y la funda una persona. Una persona se le ocurre y dice, yo tengo muy buena hablada, tengo plata o quiero hacer más plata, voy a hacerme una iglesia, y en esa iglesia usted ve que rapidito esa persona tiene un grupo de gente que cree en él, que cree en todo lo que él dice. Y muchas iglesias separadas son fundadas por personas y no por Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de que la Iglesia Católica es santa, es porque la funda Jesucristo mismo. Jesucristo es el Señor y Él es el que hace el fundamento de la Iglesia Católica. Hay 3 momentos en la historia de la Iglesia. El momento en que Dios actúa sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El segundo momento, ese primer momento le llamamos la preparación de la iglesia. El segundo momento es cuando la iglesia se constituye con la presencia de Jesús aquí en la tierra. 33 años estuvo Cristo en el mundo y en esos 33 años funda la iglesia. Una iglesia que era originaria de los pueblos judíos, pero a partir de Jesucristo comienza a llamarse la iglesia cristiana. ¿Cómo la funda? Bueno, nombrando apóstoles, nombrando personas que estuvieran sirviendo y sobre todo instituyendo la Santa Eucaristía, que es el fundamento de los sacramentos de la iglesia. Y el tercer momento de la iglesia es la manifestación cuando el Espíritu Santo es el que asume los riesgos. Jesús muere en la cruz, resucita y al tiempo asciende a los cielos, se va para donde su Padre que está en el cielo, y el que queda a cargo de la iglesia es el Espíritu Santo, es el que asume la responsabilidad de llevar adelante la Iglesia Católica. Por eso el Papa Pablo VI dice, aunque nosotros quisiéramos destruir la iglesia, aunque hemos hecho muchos intentos, porque lo que tenemos muchas veces en nuestras manos lo destruimos muy fácil, la iglesia nunca va a ser destruida. ¿Por qué? Porque la guía el Espíritu Santo. Entonces, es una iglesia santa porque fue fundada por Jesucristo. Y como es fundada por Jesucristo, tiene un antes, un presente y un después. Está viva. Decimos también que es católica, y ahí lo pongo entre paréntesis, porque católico significa universal. Es para todas las personas, es para todos los seres humanos que quieran integrarse a la iglesia. Por eso católicos hay en todo el mundo.
Por eso católicos hay en todos los continentes. Por eso la misa se celebra a todas horas en el mundo, porque es para todas las personas. A la iglesia católica puede llegar cualquiera. El templo, cuando está abierto, cualquiera puede entrar, porque es para todas las personas. Es para todos los seres humanos, es universal, no está cerrada a nadie. La Iglesia Católica no puede ser un club, tiene que ser abierta a todas las personas y todas las personas pueden participar activamente de esa iglesia. Cuando yo hablo de la Iglesia Católica me refiero a todos. Hay dos líneas en la Iglesia Católica, una la jerárquica, que es el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, y otra los bautizados, los fieles que estamos comprometidos y todos los fieles que están en el mundo. Pero la iglesia somos todos, la iglesia somos hasta el Papa o hasta el más sencillo de los laicos comprometidos o de las personas que viven en nuestras comunidades. La iglesia no puede ser, repito, un club donde uno diga, aquí usted no puede entrar. Y eso nunca va a pasar en la iglesia. La iglesia es para todos. Y por último, decimos que la iglesia es apostólica. Y esa parte apostólica se las voy a explicar con la siguiente filmina, porque en realidad me parece que es importante que entendamos esa línea apostólica que tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, nosotros decimos, es apostólica porque vuelvo a la primera lectura, a la lectura del Evangelio. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A Pedro se le considera el primer papa, el sucesor de Cristo, el vicario de Cristo. Hay muchas formas de decirle. Después de que Jesús sube al cielo a encontrarse con su Padre, después de eso, Pedro queda a cargo, junto con el Espíritu Santo, del manejo de la iglesia. Por eso dice que a él le dieron las llaves del reino de los cielos. Y Pedro es el encargado de hacer, por eso lo vemos a veces hasta en algunas bromas o chiles, que Pedro es el encargado de abrir las puertas del cielo. Y dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. O sea, después de que Jesús estuvo en la tierra, el responsable de la iglesia, aparte del Espíritu Santo, es Pedro. Pedro, que es considerado el primer papa. Por eso se dice que es apostólica, porque desde Pedro hasta ahora, hasta el Papa Francisco, que es el que nos gobierna en servicio en la iglesia, han sucedido 266 papas. O sea, Pedro el primero y el último se llama Francisco. Hay una iglesia que es visible y una iglesia que es invisible. ¿Por qué decimos que es visible? Porque tiene edificios, aulas, templos, colegios, escuelas, algunos tienen oficinas, pero toda esa parte visible, todo eso tiene que estar al servicio de los más necesitados. Mea culpa, oigan, me confieso, yo sé que muchas veces esos edificios, esas aulas, esos templos, esos colegios y esas escuelas no están al servicio de los más necesitados, porque la iglesia ha estado muy unida al poder siempre.
y todavía tiene algunos rezagos de esa filosofía. Pero la parte visible de la iglesia tiene que estar siempre vinculada al servicio de los más pobres y los más necesitados. ¿Cuál es la parte invisible de la iglesia? Bueno, que es fundada por Cristo para la salvación del mundo y que la iglesia somos todos y no solo la jerarquía, no solo los curas, no solo los cardenales, los obispos, el papa. Se ha tendido a creer que la iglesia es eso, solo los sacerdotes, y nosotros mismos no nos sentimos responsables. Pasa que usted y yo decimos, si el cura no hace eso, yo lo digo por experiencia, porque trabajé un tiempo con niños y a mí la gente me decía, los papás, ay, enséñeles a orar, es que yo, no, a los niños el que tiene que enseñarles a orar es su papá y su mamá. La responsabilidad de educarlos en la fe son los papás. Pero a veces decimos, no, dejemos que sea el cura el que los eduque. Qué chiquillo, no se sabe el Padre Nuestro, es que ese Padre no sirve para nada. Pero la responsabilidad de la iglesia es de todos. La iglesia no son solo los sacerdotes. Ahora, ¿por qué decimos que es apostólica? Aquí está. A lo largo de la historia, la lista del anuario pontificio contiene 264 papas y 266 papados. ¿Por qué esto? Porque Benedicto IX o noveno accedió 3 veces al papado. De entre todos los papas, 42 han ejercido el pontificado durante menos de un año y 10 lo han ejercido durante más de 10 años. Pedro fue el primer papa y Francisco, que este es el padre de ahora, el papa es argentino, se llama Jorge Mario Bergoglio, argentino de nacimiento. El papa Francisco es el 266. Por eso decimos que es apostólica, porque esta línea entre San Pedro y el Papa Francisco nunca se ha roto, nunca se ha roto. Desde que Pedro fue, como lo vimos en el texto inicial, nombrado por Jesús piedra de la iglesia, desde ese momento hasta Francisco no se ha roto la línea papal, no se ha roto. Por eso decimos que somos apostólicos, porque el Papa asume la función de Pedro, lo sustituye, ¿verdad? Por eso es que se le dice su santidad el Papa, su santidad Francisco. ¿Por qué se les dice así? Por el papel que juegan dentro de la iglesia. Son ellos los responsables con el Espíritu Santo de guiar la iglesia. Eso es lo que se conoce como la línea apostólica. Ninguna otra iglesia, ninguna tiene esa línea de sucesión. Ninguna tiene esa línea. Y eso lo pueden buscar ustedes donde quieran, pueden, no sé, pueden preguntar, analizar. No hay ninguna sola iglesia, además de la Iglesia Católica, que tenga esa línea de sucesión. Desde San Pedro hasta el Papa Francisco ahora en el 2021. Ese es el Papa, ese es el encargado, ese es su santidad al cual nosotros, todos, junto con él, somos responsables de llevar la iglesia adelante. No sé si tienen alguna duda aquí en esta parte. Sé que hoy es mucha información, pero si tienen alguna duda me preguntan, no hay problema. Sigo.
Entonces vemos que hay una iglesia universal que es para todos, que dirige el Papa desde Roma. Desde Roma, hace muchos años se instauró que fuera Roma el centro de la iglesia por la cuestión del imperio. Un emperador se llevó a los católicos a Roma y los pasó ahí. Y en Roma se constituyó un estado, el estado más pequeño del mundo, que se llama el Vaticano. Y en el Vaticano la iglesia tiene todos sus centros de operaciones, por decirlo así. Ahí reside el Papa, ahí tenemos las mejores universidades del mundo. Ahí está todo el centro de actividad de la Iglesia Católica, y de Roma para todo el mundo surgen las directrices, las orientaciones que nos da el Papa. Ahora, nosotros en Costa Rica tenemos o somos a nivel de iglesia la provincia eclesial de Costa Rica. Tenemos división en Costa Rica de 8 diócesis. Diócesis son pequeños fragmentos, pequeñas partes del país, que no es la división política que conocemos siempre, sino que es una división religiosa. Es una división para un mejor manejo de la iglesia a nivel de lo interno en Costa Rica. Primero, la arquidiócesis de San José, que compone San José y Heredia. Luego, la diócesis de Alajuela, que somos nosotros. La diócesis de Limón. Luego está la diócesis de San Isidro del General. La diócesis de Tilarán y Liberia. La diócesis de Ciudad Quesada. La diócesis de Punta Arenas. Y la más nueva de todas, la diócesis de Cartago. Y aquí están ubicados en el mapa de Costa Rica las diócesis según cada uno de nosotros donde vivimos. Eso es Costa Rica. Entonces entendemos que la iglesia es universal, pero que tiene una organización también nacional que se llama provincia eclesial, ¿verdad? Divide a todo el mundo en provincias y Costa Rica es una. Nicaragua es otra provincia, Panamá es otra provincia, Estados Unidos otra provincia. Todos los países son una provincia eclesial del Vaticano. Nuestro obispo, el obispo de Alajuela, dentro de la línea de sucesión, los obispos tendrían el mismo papel que tienen los apóstoles. Pedro quedó a la cabeza de la iglesia y los apóstoles quedaron para ayudarle a Pedro a dirigir la iglesia. Los obispos en este momento tienen el mismo papel que tienen los apóstoles en tiempos de Jesús. O sea, que cuando nos confirmemos, si Dios quiere, es el obispo el que nos va a acompañar. Monseñor Bartolomé Buigués Oller, español, tiene 3 años de haber sido nombrado obispo de Alajuela. Es terciario capuchino, es una orden franciscana. Es español, pero lo nombraron aquí en Costa Rica. Él había vivido mucho tiempo en Costa Rica y lo nombraron como obispo diocesano. Monseñor Bartolomé Buigués Oller. Ese es el responsable de la diócesis de Alajuela y tiene el papel, como los obispos de todo el mundo, de ser el apóstol de Jesucristo, o sea, de ayudar a Pedro a cumplir la misión que Jesús le encomendó. En el mapa de Costa Rica, esta es la diócesis de Alajuela. Eso que está en color diferente es la diócesis de Alajuela. Justo este año, en febrero, el 16 de febrero, cumplimos 100 años de ser
diócesis. Algo que no les dije aquí es que la arquidiócesis de San José, la diócesis de Alajuela y la diócesis de Limón cumplieron 100 años este inicio de año, en febrero del 2021 cumplieron 100 años. Fueron las primeras diócesis fundadas en Costa Rica en 1921. Estamos cumpliendo 100 años y hemos estado celebrando, a pesar de la pandemia, ha costado mucho celebrar, pero estamos cumpliendo 100 años de ser una diócesis. Ahora, nuestra parroquia. Aquí hay confusión porque mucha gente sigue creyendo que nosotros seguimos perteneciendo al barrio San José. No, ya nosotros no pertenecemos al barrio San José. Ahora hicieron una nueva parroquia que se llama la parroquia Santa Cecilia El Coyol, y este es el templo que está en el Coyol. Santa Cecilia El Coyol, ya tenemos 17 años de ser parroquia. Tenemos 17 años de ser parroquia, la formamos 3 diaconías que son comunidades de servicio, una que es la del Pacto del Jocote, donde la mayoría de nosotros estamos, otra que es la de Lagos del Coyol, que es de Riteve para adentro hasta salir a la fiesta del maíz, y otra que es el Coyol propio, que es esta calle que va desde el Pacto hasta donde está Riteve o la Rotonda. Esa es la parroquia que nosotros formamos. Ya no somos de Barrio San José, somos de la parroquia de Santa Cecilia. Nuestro párroco vive aquí en el Coyol, y en el Coyol nosotros nos bautizamos, nos casamos, se hacen los funerales, todo. Porque la gente sigue pensando que nosotros seguimos siendo parte de la parroquia del barrio San José, y ya no somos parte del barrio San José, somos una parroquia nueva. Esta parroquia de Santa Cecilia, bueno, tiene 3 diaconías, como les dije, tiene 10 bloques, aquí en el pacto hay 2, perdón, el bloque 1, que es de la calle de la iglesia al frente, todo lo que es Colibrí, Carolina, Santa María, Sol Casa, La Playwood, Mar Adentro, todo eso es el bloque 1. Y el bloque 2 es en la calle de la calle del templo, la parte donde está el templo. Lisboa, Pacto Centro, Lote Solís, Jardines, Urbanización El Coyol, todo eso es el bloque 2 del pacto. Y esos bloques lo que hacen es tener encargados para ser responsables de pasar la información y manejar todo lo que se hace en la parroquia. En la parroquia hay 43 sectores o barrios o urbanizaciones, y cada barrio y urbanización tiene una organización para pasar información, para pasar comunicaciones, para tratar de involucrar a todo el mundo. Entonces, esa es la organización de la parroquia de Santa Cecilia. Estamos en sectores, en bloques, en diaconías y luego la parroquia. Como pueden ver, es mucha la organización que tenemos en la parroquia para que haya información, para que si alguien necesita tener una información de un curso bautismal, de la catequesis de adultos, llegue a todas las personas que preguntan, ¿verdad? Eso es muy importante tenerlo claro. Una pregunta importante sería, y me gustaría que me la contesten, ¿te sientes parte de la iglesia? ¿Se sienten ustedes parte de esta iglesia que les estoy narrando, o todo esto es nuevo para ustedes? Los escucho.
Hola. Yo sí me siento parte de la iglesia. Hay muchas cosas que he aprendido hoy que no sabía, ¿verdad? Y es muy importante, pero sí soy parte de la iglesia. Sí se siente muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Se sienten parte de la iglesia? Es mucha la información. ¿Qué piensan? Yo creo, compañeros, que me parece que pues yo podría estar segura de que ustedes saben que son parte de la iglesia, puesto que están aquí, ¿verdad? Porque han buscado realizar este proceso de discernimiento para optar y finalizar el proceso con un sacramento. Entonces creo que hay una claridad de que son parte de la iglesia católica, de que lo saben, como cuando uno sabe algo en teoría, ¿verdad? No necesariamente en la práctica. Yo creo que la pregunta, don Hernán, es un poco más como la reflexión de si en efecto yo no solo lo sé, sino si yo lo siento, que es algo que al final termina siendo diferente. O sea, como les decía, yo puedo saber algo, pero puedo no sentirlo. Entonces creo que es importante esa reflexión, ¿verdad? Porque si ustedes todos juntos estamos en este proceso, es para formar parte o porque ya somos parte de, pero ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos bienvenidos cuando vamos a misa, por ejemplo. Nos sentimos con esa sed, digamos, de conocer sobre los lineamientos de nuestra iglesia. Eh, Nos interesa un poco saber, por ejemplo, más sobre el Papa, qué es lo que piensa el Papa, porque al final es una línea de autoridad, ¿verdad? Que es para nosotros. Este, ¿Cómo uno podría traducir en un hecho que yo me sienta parte de la iglesia? ¿Cómo lo piensan ustedes? ¿Cómo podría uno saber si soy o no soy, si me siento o no me siento parte? Qué interesantes preguntas, ¿verdad? O se las puse más complicadas. Pero yo sé que Steven anda por ahí, que Débora anda por ahí, que no es que se fueron, que Natalie también anda por ahí, que Shirley anda por ahí, Judith, César. ¿Qué están pensando? Cuéntenos. Yo no quisiera pensar que se fueron a ver tele. Yo sé que andan por ahí todavía. Igual, y puede ser que una respuesta que pudieran estar en sus corazones es, yo no me siento tan parte de, y eso está bien, o sea, es un asunto de sinceridad, ¿verdad? De cómo nos estamos sintiendo. Entonces yo creo que para don Hernán y para mí es muy importante saber lo que ustedes sienten. Así que de verdad yo creo que nosotros siempre les invitamos, ¿verdad? A compartir con nosotros qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están pensando. Y yo creo que es una pregunta interesante, importante también. Bueno, yo voy. Yo personalmente sí me siento parte de la iglesia, pues nosotros somos la iglesia y creo que es algo que siempre, ahora mientras estaba escuchando estaba leyendo la pregunta, se me vino a la cabeza cuando estaba en las catequesis, cuando era niña. Y eso era básicamente lo que nos decían, de que pues nosotros somos la iglesia, entonces si me vengo a hacer esa pregunta, ¿te sientes parte de la iglesia? Pues sí, pues yo estoy en la iglesia y nosotros pertenecemos a la iglesia. Entonces, pues sí, sí me siento parte de la iglesia y muy contenta y feliz. Muchas gracias. Yo en lo personal
tengo un complique en mi cabeza. Ya yo había comentado algo con don Hernán, entonces yo no puedo decir ni sí ni no. Yo estoy en el proceso de aceptación nuevamente de la fe. Entonces voy poquito a poquito. Entonces para mí, cuando me hacen estas preguntas, me enclocho y me complico porque es como volver a empezar a cero y volver a agarrar fuerza. Entonces yo estoy en un limbo de que ocupo empezar otra vez y ahí voy poco a poquito caminando al punto en el que ocupo estar. Muchas gracias, Ali. Claro que sí. En ese sentido, la pregunta lo que hace, o lo que quería yo más bien era que ustedes pensaran, puña, don Hernán nos está dando todo ese esquema de cómo es la iglesia, dónde estoy yo en todo eso, o sea, si en realidad dentro de todo este contexto, vean que comenzamos con el texto evangélico y fuimos desarrollando, desenvolviendo el tema para llegar a esta pregunta, no tanto por si se sienten, porque sí todos nos sentimos, pero la pregunta es, esta es mi ubicación histórica, yo estoy aquí siendo parte de esta iglesia, ustedes por estar en este curso, ¿verdad? Están siendo parte de la iglesia no solo por estar en el curso, sino porque son bautizados. Porque en la iglesia formamos parte todos los que somos bautizados. Todos ustedes, perdón, están bautizados y son parte de la iglesia, pero sí es importante que nos cuestionemos y que veamos todo eso, porque muchas veces creemos que la iglesia es solo la parte jerárquica. Y lo que yo quiero es que ustedes piensen y sientan que ustedes son parte responsable de esta iglesia. Con lo que les voy a decir, quiero que lo entiendan así. O sea, ustedes pueden decir hoy, ¿qué tema más agüevado dio Hernán? Pero es que si usted no se siente parte de la iglesia y participa del tema, mi tema va a ser muy agüevado porque usted que es parte de la iglesia no lo hace. ¿Cómo me pide a mí que yo dé el tema de una manera diferente si usted no participa, verdad? O sea, si yo digo, es que a mí no me gusta ir a misa porque qué agüevada es la misa, siga participando y preocúpese y esmérese por participar y hacer que la misa sea mejor. Vaya, lea, cante, participe, vaya con su familia. Pero es que nosotros seguimos diciendo, es que la iglesia es retrógrada, qué agüevada que es, siempre lo mismo. Pero si ustedes que son jóvenes no participan de la iglesia va a ser siempre lo mismo para ustedes. Por eso pongo el ejemplo de hoy. Ustedes pueden decir, ¿qué tema más agüevado? Por eso no quiero hablar. Pero es agüevado en cuanto ustedes no participan, en cuanto ustedes no se involucran. Igual pasa con la misa, igual pasa con los sacramentos, igual pasa con todas las cosas que hace la iglesia. La gente, todos tenemos que estar involucrados y cuando entendemos eso, nos sentimos parte de la iglesia. Mientras tanto, yo no me siento parte de la iglesia porque el chicharrón es de Hernán, el chicharrón es de Rebeca, el chicharrón es del cura. Eso no es mío. O sea, lo mío es otra cosa. Trabajar, estar con mi novio, mi novia, ir al cine. Pero lo suyo también es la iglesia. Porque si decimos que todos somos la iglesia, todos tenemos responsabilidad sobre ella. Entonces, si ustedes quieren una iglesia más alegre, más movida, una catequesis diferente, ustedes tienen que venir y decirme, bueno, yo quiero dar la catequesis, porque la vez que usted la dio, me dormía todas las noches que había virtualidad. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Quiero ser parte de la iglesia porque quiero que sea mejor. Pero entonces esa es la pregunta, ese es el sentido de la pregunta. ¿Se siente parte de la iglesia porque participa activamente o porque nada más usted es bautizado y sí, el chicharrón le toca a otros, ¿verdad? Sigamos. Datos generales. Hay 1.329 millones de personas bautizadas en el mundo. Este es el último
estudio que se hizo hasta el 2018. Ha habido un aumento de un 6% de católicos bautizados en los 5 continentes, pasando de ser casi 1.254.000 a un aumento casi de 75 millones de personas bautizadas. El total de católicos en el mundo es el 48%. Hay en todos los continentes. Ojo, aunque somos muchos, no somos tantos como éramos antes. Antes éramos casi en Costa Rica. Antes en Costa Rica éramos el 98% de los habitantes católicos. Ahora somos menos del 60%. Ese es un estudio aparte que no lo presenté, pero en Costa Rica casi el 98% era católico. Ha disminuido mucho, pero en el mundo ha aumentado en todos los continentes, sobre todo en Asia, en África, ha aumentado mucho. ¿Cuántos obispos hay en el mundo? Obispos en el mundo hay 5.377 obispos alrededor de todo el mundo. ¿Verdad? La población se ha hecho mucha, son muchos más que cuando estaba Jesús en la tierra. Han escogido a 5.377 obispos. Estos que están aquí en la foto son los obispos de Costa Rica, sentados abajo el de Punta Arenas, el de San José, el de San Isidro, el de Limón, el de Tilarán, arriba a la derecha, de pie. Luego el de San Carlos, el de Alajuela, el auxiliar de San José y el de Cartago. También está ahí. Esos son los 9 obispos de Costa Rica. Esos son los 9 obispos de Costa Rica. Los puse como para que los conocieran ahí, para que les vean las carillas, sepan quiénes son, ¿verdad? Que están que ellos son los que dirigen desde la línea del Papa toda la iglesia costarricense. Si usted pone a ver, usted dice, son 5.377 para una población de 1.423 millones de católicos, no son nada, no son nada, son muy poquitos. Pero bueno, ellos son los que tienen la responsabilidad. Nuestros sacerdotes en el mundo son 415.656 y la foto que les pongo ahí, la de nuestro cura párroco, el padre Claudio Ramírez. Él es de Naranjo y ahorita tiene 2 años de estar acá en la parroquia. 415.656 sacerdotes en todo el mundo es muy poca la cantidad. Imagínense que aquí en esta parroquia somos 30.000 habitantes y solo un padre. Él tiene que confesar, no todos son católicos en el Coyol o en la parroquia del Coyol, pero digamos que fuera la mitad o un poquito menos de la mitad, él tiene que atender más o menos a 12.000 personas. 12.000, 10.000 personas, para una sola persona confesar, bautizar, funerales, que dar la catequesis, que todo eso. Entonces, de ahí surge la línea de las personas que ayudamos nosotros, los catequistas, los de pastoral social, los lectores, los ministros de la comunión, los que trabajan con las finanzas, los que trabajan con el ornato, con el aseo. Pero sacerdotes, el número ha venido disminuyendo a nivel del mundo, solo 415.656 sacerdotes en todo el mundo, para millones de millones de millones de millones de millones de millones de personas. Es muy poca la gente que se hace sacerdote para la cantidad de laicos y fieles que somos bautizados en la Iglesia Católica. Aquí hablamos de un tema que ya lo hemos tocado indistintamente.
se llama la corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los bautizados somos responsables de llevar adelante la tarea que dejó Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la tarea que tenemos todos. Ustedes, nosotros, los curas, los obispos, el Papa, todos tenemos la tarea de ir por todo el mundo, predicar el evangelio y bautizarlos en el nombre del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la tarea primordial de todo católico. Esa es la tarea que todos tenemos que cumplir. Esa es la tarea que usted y yo tenemos que vivir a diario. Todos los días tenemos que tratar de conseguir un alma para Cristo, una persona para Cristo, con sus acciones, con su trabajo, con todo lo que usted hace en su vida. Lo que usted tiene que tratar de hacer es alcanzar que alguien conozca a Jesucristo, porque todavía hay continentes que no lo conocen, todavía hay continentes que no saben de Jesucristo. ¿Cuál sería la oración final? Pues, ¿qué tendríamos que decirle al Señor después de todo este aprendizaje? ¿Qué me hace sentir? Me gustaría que hiciéramos una oración entre todos, que abran sus micrófonos, abran sus cámaras y hagamos una oración juntos. ¿Qué tengo que decirle yo al Señor después de escuchar todo eso que hemos escuchado hoy? ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que decirle? Me gustaría escucharlos a ustedes en una pequeña oración que quieran hacer cada uno de ustedes. Bueno, yo la hago. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias por todo lo que tú permites en nuestra vida. Hoy nos enseñas que la iglesia no es algo sacado de una manga, que no se lo inventaron los hombres, que tú fuiste el fundador y que tú dejaste una persona a cargo para que junto con el Espíritu Santo guiara los destinos. Te pedimos por el Papa, por los sacerdotes, te pedimos por todos los bautizados del mundo, o sea, por nosotros, para que nos ayudes a ser luz y sal de la tierra, de todas las personas. Que con nuestro ejemplo, que con nuestro trabajo, hagamos que la gente crea en Jesucristo. Bendice a nuestras familias, bendice nuestros corazones y ayúdanos a seguir adelante. Enséñanos a amarte, a servirte, a honrarte como tú te lo mereces. Gracias porque nos haces formar parte de la iglesia a través de la acción del Espíritu Santo en el bautismo. Y porque con ese bautismo formamos parte de una gran familia, una familia llena de amor, llena de bendición. Perdona los pecados, las faltas que en la iglesia hemos cometido, porque muchas veces nos hemos equivocado, porque somos frágiles, porque somos pecadores. Y la iglesia misma ha cometido muchas veces muchos errores. Perdona esos errores que hemos cometido sin fijarnos en tu palabra, en tu amor. Y ayúdanos a nosotros a ser más comprensivos y serviciales con los hermanos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Para la próxima semana les pido por favor conseguir o comprar una Biblia católica, porque la otra semana les vamos a explicar cómo se maneja la Biblia, cómo se utiliza la Biblia y vamos a hablar de algunas generalidades de la Biblia para que tengan conocimiento en torno a la Biblia, no solo a los temas bíblicos, sino al manejo de la Biblia, cómo se busca, cómo se cita, ¿verdad? Todo eso es importante que ustedes lo tengan.
Agradecerles a todos por estar hoy con nosotros. Gracias por la participación, que en realidad yo espero que sea mejor, porque en realidad muchos se quedan muy callados y es muy difícil para uno como catequista poder ver cómo cuesta motivarse sin oírlos a ustedes. Y uno prepara el tema con ganas, con alegría, porque quiere oírlos a ustedes, pero ustedes no hablan. Y vieras que uno, en realidad se los digo de corazón, uno se desmotiva mucho, porque yo no sé si estoy hablando solo a la pantalla o si ustedes me están poniendo atención, no participan, no sé si el tema está muy ahuevado, si no sirve para nada. Por lo menos para que me corrijan y me ayuden. Y a doña Rebeca también, ¿verdad? Yo sé que ella siente lo mismo, porque que ustedes se queden tan callados no es sano, no es bueno y no sé. Ustedes tienen que analizar mucho su participación en esta catequesis, porque no es solo conectarse por la computadora, sino participar. Tienen que participar también. Hoy sí me siento un poco bajoneado porque en realidad, aunque el tema era bueno, bonito, me gustaba mucho, me sentí muy desmotivado, se los digo de todo corazón. No ando con pelos en la lengua porque no me gusta hacer así, me gusta hacer las cosas bien y también si ustedes hacen las cosas mal, pues se las digo y ya. O sea, ustedes entenderán si agarran para su saco o no agarran para su saco, pero yo necesito que participen más, que se activen más y que hablen más, porque en realidad, para hablar yo solo, me agarro aquí contra la pared y hablo solo y rapidito me mandan al chapué. Pero yo necesito que haya participación de ustedes, sinceramente.